lo que yo voy a hacer es intentar responder esta pregunta de quién es indígena en América Latina, focalizándome en dos países en este momento. Los países son Perú y México. La razón para seleccionar esos países es que hay al mismo tiempo una significativa población indígena, aunque eso, como dejó muy claro Eri, depende de cómo lo medimos. Hay buenos datos, pero estos son solo dos estudios de caso. La invitación, al menos para nosotros, es intentar expandir este tipo de preguntas a todos los países latinoamericanos donde se consideren relevantes, y incluyendo Chile. Entonces, vamos a una pequeña introducción sobre el contexto en que ocurre la identificación y clasificación indígena en el contexto latinoamericano. Por primera vez en la historia, la gran mayoría de los censos latinoamericanos incluyen preguntas sobre identidad indígena. Esto es un logro significativo que nos permite aproximarnos a esta pregunta, pero como mostró bien Eri, entonces no necesito ahondar mucho aquí. La identificación o clasificación indígena varía enormemente entre los países, y dentro de cada país la fuente de identificación, cómo se determina quién es indígena, varía a través de los países y varía a través del tiempo al interior de cada país, y depende de la pregunta específica que se hace, ¿no es cierto? Y eso es lo que mostró Eri en el caso boliviano, por ejemplo, en el caso chileno, muy claro, etc. Esto en un contexto de sustancial ambigüedad y fluidez en la identificación indígena. El ejemplo paradigmático de eso es esta idea de que el dinero te hace más blanco o la pobreza te hace más oscuro, ¿no es cierto? En un contexto de ideologías de mestizaje muy profundas, en que la idea es que la ideología prevalente es que todos somos mestizos, todos somos una raza mezclada. Eso no es tan prevalente en Chile, pero es en la mayor parte de Latinoamérica. Al mismo tiempo hay un reciente e incipiente reconocimiento de los derechos e identidades indígenas en muchos países de Latinoamérica, en algunas partes presionada por movimientos indígenas, y hay una transición a esta noción de que somos países multiculturales, al menos en el discurso oficial, en algunos países no más que eso, pero este contexto provee un terreno fértil para la conformación de nuevas identidades indígenas, o esa es la hipótesis, incluso en el contexto de estigmatización y discriminación persistente. Abre la posibilidad de que haya una fuente de autoidentificación indígena que probablemente no había en el pasado reciente. Ok, esto es, identifica en base a los censos en la mayoría de los casos la proporción de la población que se identifica como indígena. No pueden ver los porcentajes, pero Bolivia, esto es un referente. Bolivia en el último censo es 42%, eso les da una idea, ¿no es cierto? Esto es 40%, la mayoría. Como dijo Eri, esto bajó dramáticamente entre un 60 y un 40% solo por cómo se hacía la pregunta. Hay casos sorprendentes. Por ejemplo, en El Salvador la población indígena reportada es menos de 1%, basado en cualquier estimación razonable. Esto es extremadamente bajo, y solo destaca la medida en que factores históricos de relaciones de poder, por ejemplo, la élite salvadoreña no tiene ningún interés en que la gente se identifique como indígena, cosas más específicas de cómo se hace la pregunta. Ahora lo que vamos a hacer, como les decía, es meternos en los casos de México y Perú, pero solo como un ejemplo. Esta aproximación puede hacerse en cualquier país latinoamericano donde haya interés. Los casos son bastante diferentes. En México hay una historia larga de organización indígena, resistencia y movimientos indígenas, pero al mismo tiempo una ideología muy fuerte, muy prevalente de que esta es una nación mestiza, de que todos somos mezclados. Pero en el pasado reciente
debido a cambios en el contexto político, se ha abierto la posibilidad de reforzar la identidad y los movimientos indígenas. En Perú podría ser en algún sentido el caso opuesto, en algún sentido. En el sentido de que los movimientos indígenas que han sido tradicionalmente fuertes en México son casi no existentes en Perú, en un contexto de enorme estigmatización de la identidad indígena. Interesantemente, muchos peruanos son lo que alguna literatura ha llamado mestizos indígenas, es decir, se identifican como mestizos, aunque hablan un lenguaje indígena, quechua, aymara, los más comunes, tienen rasgos indígenas y son percibidos como indígenas por otros. Pero se rechaza fuertemente la identidad indígena por una fuerte estigmatización, y esto ha sido llamado por la literatura, la literatura ha descrito Perú como un país indígena sin indígenas. Entonces, en estos dos contextos lo que vamos a preguntar hoy día es ¿cómo podemos definir quién es indígena sin restringirnos? En la mañana una pregunta muy interesante que es si fuéramos a elegir una forma de identificar a los indígenas, ¿cuál sería la ideal? Este estudio es basado en la premisa de que eso es imposible, y lo que vamos a hacer es distinguir una serie de potenciales, razonables fuentes de identificación indígena y ver a través de métodos cuantitativos cómo describen distintos grupos de la población que nosotros podríamos llamar tipos o modos de ser indígena. Las preguntas entonces que contiene, esto es todo basado en la encuesta Perla que escribió Eri, que provee, es una fuente invaluable de información y probablemente un modelo para otras encuestas que se podrían realizar en la región. Lo que hace esta encuesta es por primera vez pregunta una batería bien grande de fuentes de indigeneidad y las permite comparar. Tenemos entonces la identificación como indígena, como miembro de un grupo indígena particular, supongamos en México quechua, aymara de la Amazonía, la pregunta es, basado en tus ancestros y tus costumbres, te identificas como un grupo indígena. La segunda es identificación indígena usando 5 categorías mutuamente excluyentes. Tú eres blanco, negro, indígena, mestizo, mulato. Hablas fluentemente un idioma indígena. Fluidamente Va a ser exacto. Es que eres tan fluido, Eduardo. Luego acá es Reviewer, que es Interviewer, el encuestador te clasifica como indígena, sin que tú tengas mayor negociación en la mayoría de los casos. Tu primer idioma, aunque lo hayas perdido posiblemente, es un idioma indígena. Si ustedes se fijan, vamos bajando por la lista, y estas todas son, si a ti te describen una de ellas, tú podrías decir, sí, es una manera legítima, ¿cierto? En algunos contextos esto podría ser. Luego, puedes entender un idioma indígena, no lo hablas, o sea, hay una idea que hay una pérdida de la lengua, pero aún lo puedes entender. Tu mamá es o era indígena, tu papá es o era indígena, tu mamá habla o hablaba un idioma indígena, tu papá hablaba un idioma indígena, al menos uno de tus padres y al menos uno de tus abuelos hablaba una lengua indígena. Se fijan que esto, a medida que vamos bajando, vamos creando una fuente de identificación cada vez más expansiva, dependiendo de cómo en cada país se va perdiendo la lengua también. En principio, estas clasificaciones, como les decía, son todas plausibles, y como ustedes pueden ver, el porcentaje de la población que aparece identificada como indígena, que son estas dos columnas, varía dramáticamente según la opción que tomamos. En el caso de Perú, por ejemplo, solo 5% se identifica como indígena cuando es ofrecida estas categorías blanco, mestizo.
precisamente por lo que mencionaba antes, por la enorme estigmatización del uso del término. ¿Quién va a querer hacerlo? Pierde, digamos. Sin embargo, tanto como la mitad dice tener un abuelo que habla o hablaba la lengua indígena. Entonces esto nos pone en una situación compleja e interesante, que es ¿qué definir? Bueno, la pregunta desde los datos hasta el concepto es, o del concepto a los datos, ¿cómo operacionalizamos? ¿No es cierto? Si tenemos un concepto en mente, ¿cómo lo operacionalizamos? Y si tenemos los datos, ¿qué es lo que los datos están midiendo? Nosotros vamos a tratar de tomar toda esta complejidad sin tomar ninguna opción, como les decía, y vamos a usar las preguntas que están marcadas con negritas. Las que no están marcadas con negrita es simplemente porque son un poquito redundantes. Supongamos, si tu mamá y tu papá hablaban una lengua indígena, las vamos a combinar, simplemente, y crear entonces, en base a esto, 7 indicadores votando lo que es un poquito redundante. Ok, esa es nuestra materia prima, todos estos indicadores. Lo que vamos a hacer para tratar de discernir, extraer de los datos tipos de ser indígena es usar un análisis de clases latente, que es una técnica estadística bastante simple, que simplemente toma toda esta, imagínense, esta matriz de datos, como la gente se identifica en base a todas estas posibilidades y ver empíricamente para cada caso qué respuestas van con cuáles. O sea, si yo digo sí me identifico como indígena de acuerdo a mis costumbres, también digo sí en cuáles, y a cuáles digo no. Y en base a esa matriz multivariada de correlaciones, vamos a discernir grupos de gente que tiene patrones de respuesta similares, indicando que estos patrones convergen en conceptos comunes. Esa es simplemente la idea. Para México y para Perú, en base a estadísticas de bondad de ajuste, decidimos, no voy a describir ningún dato, pero por ahora me pueden creer, la mejor solución estadísticamente es una que distingue 4 grupos, 4 modos de ser indígenas en ambos países. Y para aquellos que les interese más la estadística, esto está basado, no se ve nada, pero está basado en el indicador PI, el indicador de información bayesiano. Bueno, entonces, nosotros elegimos, Eri y yo, decidimos tomar esta perspectiva que parte de los datos hacia arriba, en vez del concepto hacia abajo, porque queríamos no imponer ninguna estructura, queríamos ver qué emergía según los patrones de identificación de las personas. Emergieron estos 4 grupos, estos grupos son latentes, el investigador tiene el deber de decidir qué identifican estos grupos, y esa es la tarea que tenemos ahora. Esta es nuestra interpretación, y estos son los nombres. A cada grupo le dimos un nombre, una etiqueta, pero eso es naturalmente solo interpretativo. Ustedes van a ver los patrones de correlaciones que nos permiten nosotros identificar estos 4 grupos, estos 4 modos de ser indígena. Voy a empezar por los grupos más convencionales, aquellos con los cuales estamos familiarizados en Latinoamérica, y luego moverme hacia grupos que no hubiéramos descubierto si no hubiéramos usado esta técnica y hubiéramos impuesto alguna concepción arbitraria de los datos. Empezamos por el último. El grupo 4, si ustedes se fijan, para todos estos criterios, estos modos de ser indígena, tienen una probabilidad bastante baja, ¿cierto? Dicen que no tienen una primera lengua indígena, no tienen ancestros y costumbres indígenas, etcétera, etcétera. Este grupo es fácil de definir. ¿Quiénes son? Los no indígenas. Y eso se repite claramente en Perú. Esto es un hallazgo empírico. Podría habernos salido muy diferente en ambos países, pero no ocurrió. Ocurrió que los mismos grupos son extremadamente similares. Que es interesante, pero solo abre la pregunta para otros contextos. Yo no sé, en Chile, por ejemplo, podría ser el hallazgo diferente. Bueno, los no indígenas, muy baja probabilidad de identificarse como indígena basado en como quiera que les preguntes. La clase 3, vamos de atrás para adelante, es lo que llamamos los indígenas tradicionales. Son aquellas personas que con cualquier criterio que tú les preguntes, su autoidentificación,
sus padres, su lenguaje, cómo los identifica el encuestador, tienen una alta probabilidad, o altísima, del 100%, de ser clasificados o autoidentificados, porque aquí combinamos los dos criterios, ¿no?, como indígenas. En México, por ejemplo, ustedes pueden ver la probabilidad más baja es esta de 26%, pero esta categoría es una identificación indígena racial basada en estas 5 categorías, que es blanco, indígena, blanco, negro, mulato, mestizo. La razón es que en México la ideología del mestizaje es prevalente, espantosa, todo el mundo es mestizo. Entonces es bastante sorprendente que incluso en México un cuarto de la población ofrezca esta categoría. Pero lo demás, altísimo. En Perú, lo mismo, altas proporciones de autoidentificación como indígena o de identificación por el encuestador. Estos son lo que podríamos definir los indígenas tradicionales. Me voy a mover ahora a estos dos grupos emergentes que nos parecen bastante más interesantes. El tercer grupo es lo que llamamos nuevos indígenas. Y este es el patrón. Esta es gente que no habla o ya no habla la lengua indígena. Por ejemplo, aquí un 3% de que su lengua, su primera lengua fuera indígena, un 6% de que el encuestador lo viera como indígena. Sin embargo, a pesar de que el idioma se ha ido perdiendo, estas personas revelan una fortísima autoidentificación indígena. Por ejemplo, el 97% dice que ellos se sienten indígenas de acuerdo a sus ancestros y sus costumbres, en el caso mexicano. En el caso peruano es absolutamente, sorprendentemente similar. Ustedes ven, solo un 5,6% tiene una primera lengua indígena. Sin embargo, el 57% establece asertivamente una identidad indígena. Nuestra interpretación, y por eso el nombre Nuevos Indígenas, este es un grupo que orgullosamente establece su identidad indígena, aunque probablemente su relación con la lengua indígena se ha ido debilitando a través del tiempo, y como después voy a describir quiénes son esta gente. Y finalmente lo que llamamos indígenas, mestizos indígenas. Es gente que tiene más, por ejemplo Perú, tiene bastante más probabilidad de hablar y entender la lengua indígena. Sin embargo, ellos no tienen tanta probabilidad de identificarse ellos mismos como pertenecientes a un grupo indígena. Acá, por ejemplo, en Perú, solo un 12% dice tener una identidad indígena. En México es incluso más baja. En México es increíble. En México, los mestizos indígenas, el 90% entiende un idioma indígena, ¿cierto?, indicando que lo tiene como parte de su background. Sin embargo, la identificación es muy pequeña. Son personas que aún están conectadas con la lengua, pero muy probablemente rechazan explícitamente la identidad indígena. Ok, estos son los 4 grupos que describen estos países. Probablemente otros países de Latinoamérica, eso sería interesante ver si estamos hablando de los mismos grupos en distintos contextos nacionales. La siguiente pregunta es, ¿qué distingue o qué define a estos grupos? No se ve absolutamente nada en la tabla, las variables que incluimos, pero no importa porque estos números, está lleno de números. Lo que vamos a hacer es usar esta información este es un modelo multinomial, logístico multinomial, ¿no es cierto?, en que en base a factores demográficos y socioeconómicos, por ejemplo, la edad de las personas, si viven en una zona rural o urbana, su educación, su riqueza, etc., cuáles son sus chances de ser estos tipos de ser, estos modos de ser indígenas.
En base a este modelo, entonces vamos a sacar algunas probabilidades. Esto es lo que encontramos. Esta es la probabilidad de pertenecer a cada uno de estos 4 grupos que distinguimos según el color de la piel. Eri explicó entonces esta paleta de colores, ¿no es cierto? Y esto es lo que encontramos. En ambos países, en rojo tenemos que la probabilidad de la persona de identificarse como no indígena baja dramáticamente en la medida de que la piel es más oscura. Que la gente, que hay una correlación, ¿no es cierto? Que la gente no indígena tiende a tener la piel más clara. Y esto es solo como referente, esto es como lo que el sentido común nos sugeriría, ¿no es cierto? La probabilidad de identificarse como no indígena baja a medida que tu piel es más oscura, y la probabilidad de identificarse como indígena tradicional sube en la medida que tienes la piel más oscura. No diríamos a priori que eso es muy plausible. ¿Qué pasa con los otros grupos? Bueno, en el caso tanto de México como Perú, interesantemente, los indígenas mestizos, hay una relación. Sube la probabilidad de ser indígena mestizo indígena, a medida que la piel es más oscura, es suave, pero sube. Pero interesantemente, este grupo de los nuevos indígenas no hay ninguna relación con el color de la piel. Tienen la piel tan clara como los no indígenas. Eso es respecto del color de la piel, un poco más para caracterizar a estos grupos, ¿no es cierto? Luego en términos de años de educación. Ok, empecemos con el sentido común. A medida que tienes más años de educación, en ambos casos, más probabilidades de ser no indígena y menos probabilidades de ser lo que llamamos indígenas tradicionales. Pero para estos dos grupos, particularmente los nuevos indígenas, la barra de más abajo, de nuevo, no hay relación con la educación. Esto es bien impresionante en Latinoamérica, ¿no es cierto? No es que las personas de este grupo tengan menos educación, es una relación totalmente plana respecto en cuanto a ser nuevo indígena. Bueno, esto va configurando entonces este grupo de nuevos indígenas como un grupo de piel relativamente clara, un grupo que no tiene menos probabilidades de tener educación que el grupo de no indígenas. Y en cuanto a la ruralidad y urbanidad, lo que tenemos aquí son estimadores de parámetro, pero estos estimadores de parámetro comparan la probabilidad de ser rural de cada grupo indígena, los indígenas tradicionales, los mestizos indígenas y los nuevos indígenas, con los no indígenas. 0 significa que no hay diferencia, y como pueden ver, en México los indígenas tradicionales son menos probables de ser urbanos, viven en áreas rurales, pero para los otros dos nuevos grupos de indígenas no hay diferencia, son tan urbanos como los no indígenas. Y esto es más interesante aún en Perú. En Perú los nuevos indígenas son más urbanos que los no indígenas. ¿Qué es lo que está configurando los nuevos indígenas? Es un grupo educado, de piel clara, eminentemente urbano, que es, de acuerdo a nuestra interpretación, pero esto es especulativo, ofrece la vanguardia de los nuevos movimientos indígenas en Latinoamérica, o al menos en este caso, ¿no es cierto? Ok. Después tengo esto de las actitudes políticas, pero no se ve nada. No sé si, Isabel, ¿tú sabes cómo achicar esto, el formato? Si saliera del PowerPoint y lo poní y maximizar la... Ya, yo creo que, porque si no, no van a ver nada. No, lo que voy a hacer es... Ah, es que está duplicada la pantalla. Ahí. Sí, aquí lo vamos a hacer. Con baja tecnología maligna, ¿verdad? ¿Se ve ahí? Sí. Perfecto.
Entonces, estos son un montón de números y quiero rápidamente darles un sentido de lo que aquí podríamos caracterizar cada grupo, pero me gustaría centrarme en este grupo que a nosotros nos parece extremadamente novedoso e interesante, que es los nuevos indígenas, este grupo bastante educado, urbano. No mencioné, pero está en la tabla, es gente joven, mayoritariamente gente joven. Y ver qué tipo de valores y actitudes respecto de las relaciones de los indígenas con los no indígenas en su país tiene este grupo. Esto, de nuevo, tenemos tenemos 3 grupos, pero ahora, como nos interesa en este grupo de nuevos indígenas, estamos comparando los otros 3 grupos con los nuevos indígenas. Tenemos entonces las opiniones de los no indígenas, los indígenas tradicionales y los mestizos indígenas. Y todo está comparado con los nuevos indígenas. Y como pueden ver, por ejemplo, lo más notable aquí es esta pregunta sobre si tú percibes que hay discriminación en contra de los indígenas en tu país. Esta idea de que es discriminación sistémica. En este país, los indígenas son tratados peor que la gente blanca. Como ustedes pueden ver por los estimadores de parámetros, son todos negativos, estamos comparando con los nuevos indígenas. Esto indica que todos los grupos, incluyendo los no indígenas, pero también los indígenas tradicionales y los mestizos indígenas, están menos de acuerdo con esta aseveración de discriminación que los nuevos indígenas. Puesto de otra manera, los nuevos indígenas son los que más perciben o están atentos o están dispuestos a declarar que hay discriminación. Al mismo tiempo, ellos no son los que ellos mismos han experimentado discriminación. No hay diferencias. La única diferencia significativa aquí son los indígenas tradicionales que dicen haber experimentado más discriminación. Pero con los demás no hay diferencia, incluyendo con los no indígenas. Es un grupo, entonces, que hace una crítica a un sistema racista y discriminador, aunque personalmente ellos no reportan esa experiencia para ellos mismos. Es un grupo extremadamente particular. Bueno, no me voy a detener esto porque hay miles de comparaciones aquí. ¿Cómo dice? La percepción de conflicto. La percepción de conflicto. La percepción de conflicto es el mismo patrón, ¿no es cierto? La pregunta aquí es, en este país hay mucho conflicto entre los indígenas y los blancos. Y de nuevo, los estimadores de parámetros indican que todos los grupos, incluyendo los no indígenas, pero también los indígenas tradicionales y los mestizos indígenas, encuentran que hay menos conflicto. Son los nuevos indígenas el único grupo que percibe un nivel significativamente más elevado de conflicto étnico. O sea, es un grupo excepcional, no solo en comparación con los no indígenas, que no sería sorprendente, pero también con otros modos de ser indígena en Latinoamérica. ¿Otra cosa, Eric, te parece? Esos son los patrones más salientes y son más salientes en México que en Perú. Probablemente por lo que dije al principio, porque en Perú el nivel de estigmatización de la identidad, de la autoidentificación indígena es mucho mayor, entonces habría una barrera mayor que cruzar, probablemente. Ok, bueno, les di una breve introducción, con esto mejor concluimos, ¿no es cierto?, para tratar de tener un poco de conversación. Los investigadores han sabido por un montón de tiempo, esto no es novedad, que la clasificación indígena es fluida en Latinoamérica, pero hasta hace poco simplemente no teníamos los datos para examinar las fuentes y los patrones de variación en cómo las personas se identifican como indígenas. Lo que hacemos en este trabajo entonces es usar esta encuesta representativa que incluye las distintas potenciales fuentes de indigeneidad y este modelo de análisis de clases latentes para entender de un modo más general y totalmente empírico quiénes son indígenas y extraemos estos cuatro tipos.
Estos tipos emergen en un contexto, esto generalizado en Latinoamérica, de la pérdida de los idiomas indígenas muy dramática y muy rápida a través de las cohortes, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo en que el lenguaje se va perdiendo, surgen nuevas fuentes de valoración de la identidad y de la cultura indígena en algunos contextos mucho más tenuemente y solo a nivel formal, explícito, en otros contextos de manera un poquito más sustantiva. Los grupos que emergen, es probable, aunque no tenemos datos históricos, que en este contexto particular de al mismo tiempo pérdida de la lengua y revalorización de la identidad indígena, es que surgen estos dos grupos que podrían ser nuevos, inéditos, aunque no, eso es una especulación. Esto es otra especulación. Los nuevos indígenas podrían estar emergiendo, y el hecho que este grupo se configura con total claridad en dos contextos latinoamericanos súper diferentes en cuanto a su historia y su tratamiento de los indígenas, nos sugiere que los nuevos indígenas podrían estar emergiendo como una fuerza política poderosa, particularmente en México, menos en Perú. Bueno, anyway, con esto voy a terminar y podemos abrirlo para la conversación. Gracias.